Muy amadas hermanas de la Sociedad Femenil Tabita, es un gozo y un privilegio volver a estar con ustedes, amadas mías, en esta serie de temas titulado Mujeres valientes en tiempos difíciles. Mujeres valientes en tiempos difíciles, que es un tema que hemos venido tratando desde prácticamente el inicio de esta pandemia, pero que sin duda alguna será de bendición para cada una de ustedes quienes han procurado llevar a cabo esta actividad de la sociedad femenil, de hacer los devocionales, y oramos a nuestro Dios, hermanas, para que esos temas sean de bendición. Mujeres valientes en tiempos difíciles, y el día de hoy vamos a ver el tema de que una mujer valiente en tiempos difíciles promueve las actividades de su sociedad y de su iglesia. Promueve las actividades de su sociedad y de su iglesia. De su sociedad, hablando de la sociedad femenil, ya hablando de la iglesia, evidentemente de la iglesia local, pero también se debe extender a las actividades de las uniones, no solamente las femeniles, sino las uniones que nuestro presbiterio, nuestro sínodo general fomenta. Y es necesario que entendamos que cuando vemos la iglesia, tenemos que hablar de la iglesia universal, la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Es importante que esto lo entendamos, amadas hermanas, que debemos de comprometernos, debemos de fomentar las actividades en nuestra sociedad y en la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Vamos a abrir la bendita escritura en Hebreos 10, amadas hermanas. Vamos a la palabra de nuestro Dios en Hebreos 10, en donde dimos lectura, y dice así el versículo 23, hermanas, en adelante. Hebreos 10, 23 en adelante dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amadas hermanas, el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, si nos damos cuenta, en el capítulo 10 estamos hablando ya de los versículos 23 en adelante, pero antes del versículo 23, de hecho desde el final del capítulo 9, el apóstol Pablo va a tratar un tema, el cual va a ser aterrizado con estos versículos del 23 en adelante, pero el tema que trata el apóstol Pablo es el tema, hermanas, el cual se inicia, solamente vamos a tocar el versículo 28 del capítulo 9 en adelante. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para la salud. Hermanas, dice el versículo 28 del capítulo 9, que Cristo fue ofrecido una sola vez, y con eso agotó, terminó, liquidó los pecados de muchos, hablando de los escogidos. Esto es en un tiempo, en la primera venida de Cristo al mundo. Y dice aquí, la segunda vez, sin pecado, será visto de los que esperan, de los que le esperan para salud, hablando de la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebato de la iglesia. Ahora, es importante resaltar esto, lo que dice en el capítulo 10, en el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan.
¿Qué quiere decir este primer versículo de Hebreos 10? Habla de la ley. En la ley se ofrecían sacrificios, pero dice el apóstol Pablo que ninguno de estos sacrificios que se ofrecían cada año, los sacrificios de los becerros, los sacrificios de los machos cabríos, todo el ritual que hacían los sacerdotes, no eran la imagen perfecta, eran la sombra de lo que había de venir. Porque lo perfecto o la imagen perfecta es Cristo. Porque estos ofrecían cada año. En la ley, los rituales, los machos cabríos, los becerros se ofrecían de una manera continua. Pero ninguno de estos sacrificios ni de estos rituales podía borrar ni un solo pecado. Solo era una sombra de aquel que vendría a borrar todos los pecados de los escogidos. Amadas hermanas, es importante que nosotros entendamos que Cristo se ofreció una sola vez por nuestros pecados y ya no hay más sacrificios. Ya hay un solo sacerdote eterno que es Cristo según el orden de Melquisedec. Ahora, hermanas, dice el versículo 7. Entonces dije, hablando de Cristo, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Cristo se sometió, la segunda persona de la divinidad se sometió a la voluntad del Padre. Él mismo no hizo su voluntad, sino se sometió a la voluntad del Padre. Vemos en Cristo la obediencia. Cristo fue obediente a los propósitos eternos del Padre, a los propósitos eternos de nuestro Dios. Y dice así, en el versículo 9, entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, hablando de la ley, para establecer lo postrero, hablando de el sacrificio perfecto de Cristo. Y dice en el 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Es por eso que ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios para borrar pecados. Solamente nos pide nuestro Señor a través de su santa palabra que mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, según el versículo 23 de Hebreos 10. Pero, ¿por qué mencionamos todo esto, amadas hermanas, del sacrificio perfecto de Cristo, de la ley, según nos muestra en Hebreos 10? Es más, dice que Cristo, una vez habiendo hecho este sacrificio, se sentó a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero no intercede por nosotros en un aspecto de súplica, como de inferioridad al Padre, sino como de autoridad. Esto nos debe de llevar a acercarnos, sabiendo que como Él dijo que Él y el Padre son una sola cosa, nos acerquemos confiadamente, mantengamos firme nuestra profesión, nuestra fe sin fluctuar. Cristo se sentó a la diestra del Padre y está sentado a la diestra del Padre. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, después de haber cumplido su parte en el ritual de los sacrificios, su turno, él iba a casa y descansaba. ¿Cómo?
sinónimo de que ya había concluido la parte de su sacrificio, aunque no era perfecto y tenía que continuar cada año según el orden que le tocara. Pero Cristo, una vez concluido su sacrificio, Él sí se sienta a la diestra del Padre y dice en adelante que esperando lo que resta, según el versículo 13, hasta que sus enemigos, dice, sean expuestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es hermosa la carta a los Hebreos, el capítulo de 10, el énfasis del sacrificio de Cristo es hermoso. Hermanas, el apóstol Pablo nos recuerda esto para que esto nos mantenga firmes. Una vez para ofrecer sacrificios, una segunda vez en gloria para aquellos que esperamos su venida. Entonces nos lleva a los siguientes versículos del 23 que leímos en adelante. Nos dice, la exhortación del apóstol Pablo es: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y dice el versículo 24, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Cristo ya hizo el sacrificio, Cristo ya pagó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Provocarnos al amor, provocarnos a las buenas obras. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿Al consistorio de una iglesia? ¿A la directiva de un presbiterio? ¿A la directiva de un sínodo? No, le habla a cada hermano y hermana fiel de la iglesia del Señor. En este momento quiero hablar no a la presidenta de la sociedad femenil, aunque está incluida, hermana, no solamente a la vicepresidenta, que está incluida, no solamente a la secretaria, que también está incluida, no solamente a la tesorera, que también evidentemente está incluida, incluso incluidos los consejeros. Estoy hablando a cada una de ustedes, hermana, que forma parte de la sociedad femenil. El Señor la invita. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor. Si usted ha nacido de nuevo, debe de tener esa capacidad de tratar a las hermanas y a los hermanos de la iglesia con amor y exhortar, estimular a las buenas obras dentro de su sociedad y dentro de la iglesia. Dice aquí, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. No estamos en la casa de Dios, pero ¿cómo ha estado su vida, amada hermana, durante esta pandemia? ¿Ha estado al pendiente de las actividades de la iglesia? ¿Ha estado al pendiente de las actividades de su sociedad? ¿O se ha olvidado? ¿Ha estado al pendiente del trabajo en su comisión? ¿Ha estado al pendiente de las actividades de la unión? ¿O se ha olvidado? ¿Se ha centrado en el problema de la pandemia? ¿Se ha centrado en sus necesidades económicas? ¿O quizás en acrecentar sus negocios? Habrá quizás alguna hermana que junto con su esposo, aprovechando la falta de actividades en la casa de nuestro Dios, ahora sus negocios han crecido. En su empresa ya tiene un mejor puesto y en esto se ha centrado en esta pandemia. Quiera nuestro Dios que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Esta es una exhortación, amadas hermanas, dice, mas exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes, cuando vendrá por su iglesia. ¿Qué estamos esperando, hermanas? El regreso del Señor Jesucristo. Ahora bien, que esto nos lleve a estimularnos unas a otras. Hermana, no espere a que la presidenta de la sociedad femenil le pida que haga usted alguna actividad.
No espere que de la directiva le indiquen sus actividades. No espere que desde la presidenta de su comisión le indique sus actividades. Es importante que usted de manera personal, como una mujer que ha nacido de nuevo, estimule a las demás a las buenas obras, estimule en amor. Haga usted esta labor, haga usted este trabajo en la sociedad femenil, por amor a Cristo, por amor a su iglesia. Ame a las socias de la sociedad femenil. Es importante que usted haga esta labor, que cuando se le cite a una reunión, usted pueda estar presta. Evidentemente, todos tenemos actividades y tenemos que organizarnos, pero cuando se sabe que hay temas pendientes dentro de la sociedad, no espere a que si la presidenta los convoca o no, no espere a que la directiva los convoque o no, usted siéntase con esa intención de estimular a las demás hermanas a las buenas obras. Es una obligación no de la directiva, es una obligación personal como socia. ¿Cómo se evalúa usted, hermana, en esta pandemia, en el trabajo de su sociedad? ¿Siente usted que el trabajo de su sociedad ha sido deficiente? Pídale perdón a Dios. ¿Siente usted que el trabajo en su sociedad ha sido importante durante esta pandemia? Dele la gloria a Dios. Pero sea que le dé la gloria o que le pida perdón a nuestro Dios, la invitación es que a partir del día de hoy usted se active. Estimule a las hermanas. Esté en comunicación con ellas. Desde la hermana que quizás sienta que tiene un menor cargo en la sociedad, puede hablarle a la presidenta y leerle un versículo de la palabra de Dios para que su fe se fortalezca. Hágalo, hermana. No se envuelva en sus problemas. No sienta que usted es a la que todas deben de hablarle o de escribirle, sino sienta que usted es la primera que debe de escribirle, de hablarle, de estimular, porque no lo está pidiendo el consejero de la sociedad, lo está pidiendo nuestro Dios en su palabra. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, animándonos, estimulándonos, y tanto más cuando veis que aquel día glorioso de Jesucristo, de su segunda venida, se acerca. Hermanas, que el Señor la bendiga y quiera a nuestro Dios que este tema haga sensible su corazón. Ese es el deseo, hermana, que usted pueda trabajar en su sociedad, pueda trabajar en su iglesia, no viendo los errores de los demás, no criticando de lo mal o lo bien que se puede estar llevando alguna situación de la sociedad, sino con oración a nuestro Dios, pídale que usted sea un vaso para que la sociedad y la iglesia crezca en membresía y en su vida espiritual. Hermana, que el Señor la bendiga. Amén.